Bueno, mientras las personas se conectan, solo quiero seguir dándoles la bienvenida a todas las personas que esta tarde nos van a acompañar en nuestro nuevo segmento Vive Virtual. En esta ocasión vamos a romper un poquito el esquema que usualmente manejamos, que es una charla, un webinar. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Nos acompañan desde España, así que solo les quería comentar, por favor, que vamos a dar inicio primero al tema de la charla. Vamos a dejar que los invitados nos comenten un poquito del tema principal y después vamos a dar un espacio de preguntas. Así que, por favor, ustedes pueden seguir escribiendo sus preguntas directamente en nuestro chat para que yo pueda leérselas a nuestros invitados. Les recuerdo también que este segmento Vive Virtual está siendo transmitido en vivo por Facebook, así que si ustedes quieren compartirlo también o volverlo a revisar, podrán hacerlo directamente desde nuestra plataforma. Sí, así que recuerden siempre tener en cuenta esto para que puedan seguir preparando sus preguntas. Adicional, los invito siempre, por favor, a visitar nuestra página web www.escueladeempresas.com, en donde ustedes podrán revisar nuestro portafolio de programas virtuales, presenciales y semipresenciales. Así que recuerden visitar siempre nuestro enlace en la página web www.escueladeempresas.com. Si les parece, en 2 minutos más, siguen todos conectándose aún. En 2 minutos más arrancamos con el espacio de entrevista Vive Virtual, el desafío de la empresa familiar ante la crisis. Fernando, Pablo, son la 1 de la mañana, es la 1 de la mañana, es tarde, así que deben estar un poco cansados, pero este espacio realmente para nosotros es muy importante. Así que mientras nuestros queridos invitados se van conectando, ¿qué les parece si damos inicio a la presentación de sus perfiles? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranquemos por ahí. ¿Cómo están? ¿Qué tal el verano ya en España? El verano está empezando. Empezando. Y empieza a ver aquí en Sevilla los 40 grados ya es más frecuente. Me imagino. Pero que, bueno, sí, me imagino que ya comienza a cambiar un poquito el clima por allá. A ver. Listo, bueno, ¿qué les parece? Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Cindy Hugo, soy coordinadora de comunicación y eventos de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Para mí es un honor que nos acompañen esta tarde. Como les comentaba hace un momentito, el segmento Vive Virtual es un segmento donde ustedes podrán acceder a charlas, entrevistas, foros. Entonces, en esta ocasión vamos a romper un poquito el esquema que teníamos anteriormente y vamos a hacer vamos a tener un conversatorio con dos invitados especiales, Pablo Nogales Martínez y Fernando Nogales. Los dos tienen vasta experiencia en el tema de la profesionalización de las empresas familiares. Ya, a ver. Por favor, a todas las personas, les pedimos, por favor, que hagan... Hola, les pedimos, por favor, vamos a seguir poniéndoles en mute a todos nuestros invitados. Por favor, tengan en cuenta esto para mantener, para no interrumpir la comunicación, ¿sí? El desafío de la empresa familiar ante la crisis. ¿Sabían ustedes que el 90.8% de las empresas en Latinoamérica son empresas familiares y que estas generan el 70% de trabajos y representan el 69.6% del Producto Interno Bruto? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre ese 90.8% de empresas en Latinoamérica y los desafíos que estas deben enfrentar debido a la situación tan difícil que afronta el mundo. Para esto tenemos a dos invitados muy especiales, Fernando Nogales, que nos acompaña igual desde España. Fernando es doctor en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente está haciendo su doctorado en Economía de la URJC en Madrid, España. Es máster en Economía de la Escuela Austriaca, profesor invitado en varias universidades, Escuela de Negocios y centros académicos de España e Hispanoamérica. Autor de varios libros de empresas familiares, de los cuales yo tengo 3, por si acaso, muy buenos. Y coordinador de la colección Empresas Familiares de la Unión Editorial Madrid, Argentina y Colombia.
Actualmente, nuestro querido Fernando Nogales es asesor internacional de empresas familiares y conferencista, y también es profesor de nuestro programa Empresas Familiares, Gobernanza y Liderazgo, el cual dará inicio el próximo 29 de agosto, y es un programa 100% virtual. Adicionalmente, también tenemos a otro invitado más, que es Pablo Nogales. Pablo es licenciado en Física de la Universidad de Sevilla, España, máster de Value Investing y Ciclos Económicos en OMA Madrid, responsable del Servicio de Formación Financiera y Gestión Patrimonial en FM Nogales, creador del canal de educación YouTube Invirtiendo en Uno Mismo, coautor en el libro Gestión de Patrimonios en las Familias Empresarias de Unión Editorial Madrid, Argentina y Colombia, y también será profesor en nuestro programa virtual Empresas Familiares, Liderazgo, Gobernanza y Liderazgo. Así que, queridos profesores, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, pese a que allá es la 1 de la mañana. Muchas gracias, en primer lugar, a la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, bueno, pues por compartir, digamos, un poco nuestra experiencia también con las empresas familiares ecuatorianas. Bueno, si seguimos un poquito lo que está sucediendo con la actual crisis económica, que tiene, digamos, una situación importante con el tema del COVID-19, que está, bueno, pues extendiéndose por todo el planeta. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que las empresas familiares, bueno, pues sean muy conscientes del desafío que presenta una crisis económica unida a una crisis sanitaria. Vosotros lo estáis viviendo en Ecuador, seguimos desde España con interés y en este caso con preocupación, lógicamente, lo que está pasando en Ecuador. En España no podemos decir menos porque ha pasado ya, digamos, el gran impacto de hace 3 meses, pero hemos salido del confinamiento la semana pasada y, por tanto, sabemos lo que significa el estar, en alguna medida, pues siendo todavía una situación insegura porque hay nuevos rebrotes, ya no, digamos, en la intensidad que hubo en marzo y en abril, que había muertes rondando las 2.000 diarias. En este momento estamos rondando los 25 diarios, lo cual hemos bajado, digamos, muchísimo, ¿no? Y esperemos, lógicamente, que ya sea un poco más casi anecdótico el número de muertes. Pero esto está afectando de una manera muy seria a muchas empresas familiares. Y en ese sentido, pues nos preocupa, ¿no? En primer lugar, porque sanitariamente hablando, en algún momento ha habido, pues, situaciones dolorosas porque algún familiar, pues, ha muerto, ¿no? Y eso implica, bueno, pues también, aparte de la situación afectiva y emocional de la muerte de un ser querido, si, por ejemplo, pues es el fundador, que era a lo mejor una persona mayor, 70, 80 años, bueno, pues eso a veces las familias pues se encuentran con que tienen, digamos, preocupaciones muy importantes, ¿no? Para empezar, desde el punto de vista estrictamente económico, la situación de absoluta cierre de las empresas. En España se ha cerrado el 80% de toda la estructura empresarial del país durante casi 3 meses. Lógicamente eso ha paralizado la demanda y, por tanto, también la oferta. Hay que seguir pagando, lógicamente, a los proveedores y los gastos fijos y los impuestos al Estado. Sin embargo, está la empresa cerrada en un gran porcentaje. Eso, desde el punto de vista, digamos, familiar, como os comentaba antes, también nos hemos encontrado con situaciones muy delicadas sanitariamente. A veces ha habido algunas personas que han muerto de la familia, a veces predecesores y a veces sucesores, ojo, que no solamente se han muerto personas mayores, se han muerto también personas adultas, jóvenes, y eso, lógicamente, ha complicado la situación en muchas familias. Entonces, en ese sentido, nos importa muchísimo que en Ecuador seáis conscientes que la situación que tenemos delante es desafiante. Al mismo tiempo, como toda crisis económica, tiene oportunidades nuevas que hay que estar muy pendientes de poderlas, digamos, aprovechar. De eso hablaremos un poquito más tarde. Sin embargo, yo creo que en este momento es enormemente importante que nos situemos desde el punto de vista cuantitativo, tanto económico como a nivel de empleo en Ecuador. Y me gustaría, Pablo, que comentaras un poco algunos datos que hemos estado trabajando e investigando estos días al respecto de la situación
económica de Ecuador y qué posibilidades habría de mejorar esta situación pues, en el corto y medio plazo. Le doy la palabra, Pablo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches desde España y nada, antes de empezar decir que muchas gracias Cindy por la presentación y gracias a la Escuela de Empresas por hacer este foro posible. Gracias a ti, Fernando, por la introducción y bueno, antes de empezar, nosotros desde FM Nogales llevamos ya cerca de 10 años trabajando en todo el continente latinoamericano y siempre hemos seguido muy de cerca todos los grandes acontecimientos económicos pues, que han ido pasando por aquellos lugares. Y todo esto lo hacíamos porque, claro, al tener nosotros empresas allí, teníamos que entender a los riesgos a los cuales se estaban enfrentando todas las familias empresarias. Por desgracia, el coronavirus pues, ha roto por completo cualquier plan de negocio que se hiciese a principios de este año. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar viendo un poco cómo ha afectado el COVID a nivel mundial. En primer lugar, bueno, ya en 2019 se esperaba un 2020-2021 una contracción generalizada del PIB. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que los últimos datos tras el COVID ya se estima una contracción del PIB a nivel mundial del 5%. ¿Esto qué va a generar? Bueno, pues esto va a generar un círculo vicioso negativo, ya que por un lado tenemos una bajada muy fuerte de la producción y esto va a llevar a una pérdida de empleo muy grande, desestabilizando la finanza de los países. Por otro lado, las empresas, los gobiernos, los bancos, obviamente necesitan dinero para funcionar y dinero líquido. Por lo tanto, se han estado dando muchísimas líneas de crédito pero que muchas veces, por desgracia, no ha sido suficiente para salvar a los balances más endeudados. Y no solo me estoy refiriendo a empresas, sino que, bueno, pues muy probablemente en los próximos años va a haber gobiernos ultra endeudados. Y para que nos hagamos una idea hasta dónde ha llegado todas estas ayudas, la Reserva Federal durante estos 2 últimos meses ha dado unas ayudas que han sido superior a 20 veces la economía, o sea, el PIB de Ecuador del 2019, algo que nunca antes había visto. En muchos países las pequeñas y las medianas empresas representan el 90% del peso en la economía. Y estas son realmente las que más van a sufrir las consecuencias del COVID. Y todo esto también es debido a que, claro, al ser más pequeñas, pues tienen una menor capacidad de poder acudir a una financiación. Por otro lado, también vamos a ver una repercusión muy grave en toda la industria exportadora de manera general, debido a que se van a cerrar muchísimas fronteras. Bueno, se han cerrado, ahora se están intentando abrir, pero muchas de ellas van a permanecer cerradas durante meses y justamente son en estas industrias donde mayor va a aumentar la tasa de desempleo. Y además, por otro lado, también añadir que las finanzas públicas de los países se han visto muy dañadas debido a la fuerte bajada en la recaudación. Y esto, además, han tenido que hacer frente a una serie de gastos, sobre todo en materia de sanidad, que no se lo esperaban. Si ya nos centramos un poco más en los efectos que tiene el COVID en Ecuador, pues desde un punto de vista de la economía real, ya en 2019, por desgracia, el PIB en Ecuador bajó un 1%. En 2020, tras el COVID, se habla de una estimación de que el PIB se puede reducir en torno al 5 y el 7%. Conforme van pasando los meses, estas estimaciones van a peor, por desgracia. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que va a haber, debido a que hay una bajada en la demanda agregada, se va a fomentar una contracción de la producción y esto claramente en el largo plazo tiene consecuencias nefastas, como por ejemplo pues que el aumento del desempleo y el subempleo, que no sé si lo sabéis, pero en Ecuador actualmente está llegando a cerca del 50% de la población activa y esto es muy perjudicial y el gobierno debe entender cuáles son las entidades que generan riqueza, que en este caso son las empresas, y el gobierno debería de poner las cosas fáciles a estos creadores de riqueza para que estas cifras no sigan creciendo. Desde un punto de vista de finanzas públicas, la deuda pública pues, aumentó en 2019 del 55,8% a casi el 60%. Y obviamente en 2020 se espera que este incremento pues, vaya a ser muchísimo mayor, ya que no va a poder, por desgracia, financiarse vía impuestos, ya que la actividad está muy parada y esto va a llevar a que se endeude.
Por otro lado, también en materia de comercio exterior, pues el COVID llega a Ecuador en un momento con graves dificultades a nivel fiscal. Y tenemos que tener en cuenta que Ecuador es muy dependiente del petróleo. Y el petróleo, como ya todo el mundo sabe, ha sufrido muchísimo en este primer semestre. Por lo tanto, ha afectado bastante a la balanza comercial de Ecuador. Entonces, ante este punto, ante esta incertidumbre, ¿qué debería hacer Ecuador en el medio plazo? Bueno, pues en el corto y medio plazo. Bueno, pues el gobierno, en primer lugar, debe mantener a las empresas una cierta excepción fiscal para que no se vean forzadas al cierre de las mismas. También Ecuador debería renegociar la deuda que tiene, que actualmente la deuda pública de Ecuador es del 60% del PIB. Debería buscar condiciones más flexibles y mayores periodos de pago de esa deuda hasta que se finalice al menos esta incertidumbre mundial. Porque como siga con estos periodos cortos de pago, el país, por desgracia, se va a ver muy asfixiado y esto va a afectar obviamente a sus finanzas. La política económica debe de ser más ágil para poder negociar toda la deuda pública y mejorar el comercio internacional. Y sobre todo es fundamental que se detenga la bola de nieve de déficit que ha ido acumulando estos últimos años. Para ello, pues, es necesario que se recorte el gasto en el sector público, que actualmente está en torno al 30% del PIB. Tal y como está la situación, no hablemos ni de tocar sanidad ni educación, pero sí es verdad que se podría tocar algunas que otras partidas de gastos que recurrentemente no paran de aumentar año tras año y, bueno, pues se podría quitar, como por ejemplo puede ser todo el tema del subsidio a los combustibles, que cada año implica nada más y nada menos que 6.000 millones de dólares de gasto. Justamente, Pablo, tomando en cuenta todo este panorama que tenemos, ¿qué crees tú que deberían hacer las empresas familiares tomando en cuenta este entorno que, si bien no es el ideal, ha sido, como tú bien explicaste, algo que ha venido acumulándose durante el tiempo y que ahora, debido a la pandemia, se agravó de manera exponencial? Entonces, cuéntanos un poquito desde ese punto de vista, ¿qué deben hacer las empresas familiares? Bueno, pues ante estos entornos de crisis, pues la verdad es que adquiere muchísima importancia que la empresa familiar pues esté bien formada y bien asesorada, sobre todo en los pilares fundamentales como es a nivel de negocio, a nivel de familia y a nivel de patrimonio. Está claro que ante esta situación de incertidumbre, pues primero tenemos que gestionar lo urgente, tenemos que asegurarnos la liquidez, tenemos que redefinir las prioridades que tenga la empresa y una vez ya hecho esto, pues habría que pasar un poco más a definir si realmente el negocio que tenemos es viable o no en el largo plazo. Y bueno, también obviamente las crisis son oportunidades. Las empresas familiares tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y esas decisiones de cambios que haya que tomar, por muy duras que sean, cuanto antes se tomen muchísimo mejor. Todas las inversiones que se vayan a hacer deben de ir dirigidas a lo realmente productivo y todo lo que implique una pérdida de caja recurrente se debe de cortar pues cuanto antes, porque bueno, esto va a hacer que la viabilidad de la empresa en el largo plazo pues se vaya cada vez viendo más dañada y perjudicada. Y otra cosa, otro factor muy importante que tienen que analizar las empresas familiares, bueno, las empresas en general, pero sobre todo las familiares, es el entorno político y fiscal en el cual se encuentran. Por desgracia, pues hay muchos países del mundo y concreto también en Latinoamérica, pues que los políticos porque no entienden que las empresas son realmente las instituciones que generan riqueza y mantienen el funcionamiento del Estado. Y claro, pues si no entienden esto, realmente en el largo plazo ese país lo va a acabar pasando muy mal. Completamente de acuerdo. Fernando, en este caso y tomando en cuenta un poco los lineamientos, las guías que nos da Pablo, tú y yo conversábamos esta mañana sobre esas consecuencias a largo y a corto y mediano plazo que ha tenido la pandemia. Entonces, en este caso en el que las empresas deben estar tan bien estructuradas para poder enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando actualmente, ¿cómo ves tú qué debería hacer la empresa en casos críticos, como el fallecimiento de sus líderes, por ejemplo? Bueno, el fallecimiento de un líder significa que inmediatamente, fijaros, lo que hace es que en esa empresa familiar se descoloca de una manera a veces enorme el mapa accionarial. Es decir,
una generación fundadora, el papá muere, tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y ese 100% del accionariado se fragmenta, pues normalmente a partes iguales, en 4 o 5 ramas familiares. Buenas tardes. No, está agotada la aspirina, no tengo. Por favor, ¿nos ayudas, Dani? Gracias. Sí. Perdona, Fernando. Esa es la primera consecuencia, ¿no? Después, lógicamente, como consecuencia de la muerte, a veces hay que cambiar testamentos, a veces hay que cambiar escritas, documentos como pueden ser estatutos sociales de la compañía. Si había mala relación, a lo mejor se aprovecha esta desgracia para hacer excisiones de las empresas familiares, con lo cual, indudablemente, la situación se hace delicada. Nosotros hemos tenido algún caso de situaciones verdaderamente duras y difíciles, tanto desde el punto de vista sanitario en algunas familias empresarias, como desde el punto de vista por muertes, desde el punto de vista accionarial, con todo lo que implica, ¿no? Eso, además, que una vez que sales del confinamiento te encuentras con una situación enormemente dura desde el punto de vista económico. Bueno, estas son algunas consecuencias. Claro, no es lo mismo enfrentar una crisis, una empresa familiar esté cohesionada y el negocio sea sólido, que una empresa familiar que esté muy descohesionada y además el negocio esté muy frágil o incluso en crisis. Indudablemente, en este último caso nos encontraremos con que esa empresa familiar lo más probable es que entre en quiebra en unos meses y pueda desaparecer en poco tiempo. Eso, en España en concreto, en estos 3 meses últimos, han desaparecido unas 140.000 empresas, la mayor parte pequeñas empresas, medianas empresas, pero indudablemente lo que se avecina hasta final de año, como mínimo, va a ser otro tanto de empresas que van a desaparecer. En términos generales, esta tendencia, salvando las cuantitativas en función del PIB, en función un poco de las condiciones económicas del país, está pasando en todo Occidente, ¿sí? Por tanto, es enormemente importante que tenemos que ser conscientes que vamos a facturar menos y que además con lo que facturemos vamos a tener menos beneficios, porque va a haber una gran competencia en precios. La gente no tiene dinero y para comprar, aunque sea lo necesario, lógicamente va a comprar de una manera pues, más barata en la medida de lo posible. Por tanto, la crisis que nos enfrentamos ahora desde el punto de vista económico es enormemente, digamos, importante a medio plazo. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Bueno, las empresas familiares, en términos generales, trabajan, porque son más prudentes, trabajan mejor el tema del ahorro. Bien, ahora es importantísimo en el medio plazo analizar el binomio, digamos, de viabilidad de la empresa, por ejemplo, a 1 año vista, a 2 años vista, y solvencia de la empresa. Y es muy engañoso, y se lo decimos a todos los órganos de gobierno, que el hecho de que la empresa esté solvente económicamente, si el negocio va a estar en una situación muy delicada, incluso podría entrar en crisis el modelo de negocio, lo que no puede ser es esperar 1 año y medio a que el negocio vaya desapareciendo y encima haya acabado con las reservas. Esto puede ocurrir. La solvencia es engañosa si nosotros no inmediatamente los órganos de gobierno se ponen a analizar y hacer, digamos, un presupuesto de posibilidades de continuidad de ese modelo de negocio. Y la mayor parte de los modelos de negocio en casi todos los sectores van a cambiar muchísimo. Y a lo mejor el modelo, no el negocio, sino el modelo de negocio que tenemos tiene un corto futuro. Si además, porque somos solventes, no nos preocupamos de analizar esa viabilidad a medio y largo plazo, podemos poner en crisis la empresa no tardando y además las reservas, de lo que decía Pablo antes. Al final acabamos no solamente con el patrimonio de reservas de la empresa, sino que incluso podemos encontrar de que esa empresa les llama a los accionistas no para dar utilidades o beneficios al final del ejercicio, sino para poner dinero porque se han acabado las reservas. Entonces, cuidadito con esto porque podemos acabar incluso afectando a los patrimonios de esos miembros familiares que son patrimonios individuales, que deberían estar al margen de las vicisitudes que corre la empresa. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Antes de continuar, tenemos varias preguntas
Por favor, vamos a continuar un poquito desarrollando la conversación. Todas tus preguntas procuraré leerlas, así que pueden seguir escribiendo sus preguntas y en un par de minutos más vamos a incluirlas dentro de la conversación. Muchas gracias, Fernando, por lo que nos comentabas. Con respecto a estas oportunidades de las empresas familiares, hablábamos también del cambio que se puede generar, las características productivas en los ámbitos de la agricultura, ganadería. En este caso, ¿cuáles tú crees, de lo que nos podrías comentar, las oportunidades de la empresa familiar aquí en el Ecuador? Bueno, a ver, esta crisis que estamos viviendo, cada crisis económica tiene sus características. Hay algunas que siempre están, es una especie de denominador común, ¿no? Pero hay otras que son genuinas, cada crisis tiene su característica importante diferenciada, ¿no? Al margen del tema sanitario, que por supuesto sí se diferencia del resto de las demás, una de las características de esta crisis es que vamos a volver, el mundo occidental a finales de los 90 empezó a globalizarse y a internacionalizarse los mercados. Era lo que se llamaba la deslocalización de las empresas. Todos los países más desarrollados de aquella época y hasta la actualidad empezaron a deslocalizar sus áreas de producción generalmente al Pacífico, generalmente a países en desarrollo. Muy en concreto China, no solo, India, por supuesto, Vietnam, en fin, muchos países de esa zona. Por razones estrictamente políticas, ya hace 2 años, Trump comenzó a hacer un proceso inverso, a localizar, no a deslocalizar, sino a volver a las empresas norteamericanas a Norteamérica. Indudablemente esto no se hace en 2 días, se va a hacer en su totalidad. Pero sí que es importante pensar que Estados Unidos, todos los informes que estamos leyendo de carácter económico y de carácter empresarial, está pensando muy en concreto en Hispanoamérica para localizar las empresas que estaban deslocalizadas en el Pacífico. Ahí podemos tener, si Ecuador plantea una seguridad jurídica importante, teniendo en cuenta que además, como decía Pablo, está dolarizada la economía y parece que está entrando un gobierno, digamos, mucho más sensato a la hora de las políticas económicas, yo creo que existen muchísimas posibilidades para Ecuador, no solo para Ecuador, pero posiblemente muchísimas más que para Argentina por razones, en este caso, estrictamente políticas, ¿no? Ya sabemos cómo está Argentina desde el punto de vista político, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a Perú, que hay también una situación económica, una situación política, al menos un tanto, digamos, en fin, tanto deslocada, ¿no? El caso, por ejemplo, de Bolivia no acaba de levantar cabeza. Colombia sí se parece bastante, en este caso, a Ecuador, pero indudablemente, digamos, Venezuela y la situación de Brasil como está todavía, ¿no? Entonces, posiblemente Ecuador sea uno de los países en donde esta nueva localización de las empresas, de salir del Pacífico para irse a Occidente, que da más seguridad económica, que hay una cultura lógicamente más similar, a pesar de las diferencias nacionales, lógicamente el continente americano es Occidente, mientras que a China y la India y Arabia pues es Oriente, para bien y para mal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importantísimo, es una muy buena oportunidad que van a tener las empresas ecuatorianas si la saben aprovechar. Luego, lógicamente, tiene cuestiones muy importantes, todo el tema agroalimentario. Ecuador es una huerta para Europa, ¿no? Y en este sentido sería conveniente que se planteara la posibilidad de entrar en mercados tan, digamos, fuertes como es el de Europa y tan cada vez necesitado y acostumbrado ya a los productos agroalimentarios típicos del Caribe, ¿no? Va a haber también, en alguna medida, es una oportunidad muy importante, ¿no? La imagen social que tiene la empresa familiar, la cercanía, ¿no? Le hace tener, digamos, un mercado muy estable y no solamente un mercado externo, es decir, la clásica tienda, la clásica panadería de barrio, ¿no? Van a seguir yendo los mismos clientes de toda la vida y van a continuar yendo. Y los trabajadores también son mucho más fieles. Esta estabilidad de las empresas familiares también es importante que se desarrolle al máximo. ¿Por qué? Porque las empresas no familiares
normalmente no tienen esta imagen, digamos, social. Y, por otra parte, los sucesores pues están cada vez saliendo más al extranjero, a hacer su maestría, a trabajar unos años en el extranjero, tienen, lógicamente, una capacidad mayor para la innovación y los sucesores, si están profesionalizados, van a ser, digamos, una fuente de dinamismo y de competencia para las empresas familiares, cosa que no es tan fácil cuando las empresas no son familiares. Es verdad que el conocimiento es comprable en el mercado, podemos encontrar un alto ejecutivo en el mercado, pero no es lo mismo que un hijo que ha acabado su maestría, ha acabado su licenciatura, ha hecho, digamos, algunos años de experiencia en el extranjero y vuelve a la empresa con toda esa experiencia. Yo les digo a los empresarios familiares que confíen mucho en los sucesores, que les animen, incluso a montar sus propias empresas en paralelo a poder trabajar y ser accionista de la que recibe en herencia, ¿no? Los sucesores están siendo en este momento la máquina más revolucionaria de las empresas familiares hispanoamericanas. Y en ese sentido hay que ser muy consciente por parte de los predecesores. Creo que son oportunidades muy importantes que hay que saberlas aprovechar. Así es que, en ese sentido, mucha confianza, a pesar de los desafíos que tiene Ecuador, como decía Pablo, por ejemplo, con todo el tema, digamos, del petróleo. Bueno, pues el petróleo volverá a subir, pero posiblemente cada vez menos con respecto a situaciones de precios que tenía pues, hace 10 años. Eso posiblemente ya no vaya a volver jamás, o al menos en muchos años. Por tanto, hay que empezar a industrializar todo el sector agroalimentario y ganadero que tenéis, todo el sector turístico que tenéis. Y, por otra parte, desde el punto de vista educativo, lógicamente, y además hago referencia en este caso a la Universidad San Francisco de Quito, es una de las universidades más prestigiosas desde el punto de vista de la mentalidad del empresario de todo Hispanoamérica. Muchas gracias, Fernando. Complementando un poco, Pablo, cuéntanos, tú hablabas justamente de este, se puede decir, beneficio de que el Ecuador sea un país dolarizado. Cuéntanos cómo podemos nosotros enfrentar esta situación actualmente y cuál es el rol del sector privado. Vale, bueno, la verdad es que es una suerte, aunque bueno, muchas veces se escuchan opiniones en la sociedad de todo tipo, pero es una suerte que Ecuador tenga como divisa oficial el dólar estadounidense y esto, pues en primer lugar, lo que va a permitir es que no vaya a sufrir pues, las consecuencias negativas que por desgracia otros países de Latinoamérica pues sí van a tener, como por ejemplo pues la inflación desmedida que está sufriendo Venezuela o incluso Argentina. También, bueno, pues un matiz que creo que puede cambiar muchísimo la proyección a las próximas décadas de Ecuador, pues es buscar y conseguir integrarse ya por fin en la Alianza del Pacífico, tal y como está Colombia, México, Perú y Chile. De esta manera, pues pues se va a hacer como una competencia mucho mayor entre grandes grupos de divisas. Por ejemplo, pues tendríamos el dólar por un lado, tendríamos el euro, tendríamos el yen y tendríamos el yuan. De esta manera, pues seguramente tenga un buen impulso. ¿Y qué ventajas tiene más la dolarización? Bueno, pues en primer lugar que elimina distorsiones. También reduce los costos de transacciones en el comercio internacional. También aumenta la eficiencia y la competitividad. Y bueno, sin lugar a duda mejora con creces la capacidad productiva que tiene el país. Esas son un poco lo que yo considero que tienen, desde mi punto de vista, la ventaja de la dolarización. Y bueno, tenemos que entender que el sector privado, digan lo que digan los estados y los políticos, realmente es el que siempre salva la economía. La salida de la crisis va a depender del esfuerzo que haga el sector privado, como siempre ha sido. Por desgracia, los estados, la mayor parte de ellos, pues están muy debilitados, ya que tienen cada vez menos recursos y la deuda, debido al sistema monetario y bancario que se ha estado utilizando desde hace 100 años que empezó la Reserva Federal y desde hace 50 años cuando se rompió el patrón oro, bueno, pues la deuda de todos los gobiernos y todos los bancos ha crecido, en el caso de los bancos, los balances han crecido de manera totalmente incontrolable. Y bueno, esto les va a perjudicar muchísimo, ya que los estados no van a poder aplicar medidas que vayan en contra del ciclo económico, para poder así disminuir la gravedad que tienen las crisis económicas. Yo quisiera añadir un poco a lo que comenta Pablo,
con respecto a qué hacer ante una situación de crisis o cuál podrían ser algunos antídotos contra la crisis, ¿no? A veces en las crisis incluso hay que pensar en que es mejor parar el ritmo de la producción si no tenemos seguridad de poder rentabilizar mínimamente los costes. Por ejemplo, aquí en España, en el sector turístico, hay muchos hoteles y restaurantes que han hecho, digamos, sus cálculos y que pueden llegar a tener ahora en la época de verano en España, pues pueden tener un 30, un 35%, en este caso, bueno, si es un hotel, bueno, pues de hospedaje. Con esa cantidad de hospedaje, al hotel le interesa no abrir, porque casi no sacan para los gastos. ¿Sí? Bueno, va a pasar en muchos otros sectores, sobre todo de servicios, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos, no? Bueno, en principio, si yo tuviera que pensar en la crisis anterior del 2007, que en España fue el 2009 y a partir del 2009, y que duró hasta el 2012-13, ¿sí? Bueno, una de las cosas que las empresas familiares que eran más sensatas dijeron, vamos a profesionalizarnos al máximo, porque igual que las crisis llegan, pasan. Y lo importante es tomar conciencia de la profesionalización como familia empresaria. No esperar, digamos, a que algún día heredaré la empresa como propietario, pues bueno, voy a gestionar simplemente. Una empresa no se mantiene solo con gestión, se mantiene solo, ¿no?, si realmente es competitiva. Por tanto, para eso hay que profesionalizarse como familia empresaria, no solo como familia propietaria. Es importante que la empresa familiar se adecúe de unas normas de gobierno que le permitan internamente, de manera consensuada, pues afrontar las diferencias, afrontar a veces un poco los conflictos, porque hay normas que se han dado ellos mismos, ¿no? Es importante desarrollar una estructura de gobierno que poco a poco, en la medida que vayan pasando los años y vayan pasando las generaciones, se vaya también conformando y creciendo, que haya un consejo de familia, que haya un consejo de administración o directorio, que haya, digamos, un equipo de gerencia, que haya, digamos, unos accionistas profesionalizados. El accionista es el propietario, es el soberano en la toma de decisiones. Un accionariado no profesionalizado en una empresa familiar, aunque el sucesor esté muy profesionalizado, posiblemente no llegue muy lejos, ¿no? Hay que preparar a esos sucesores con todos los medios posibles para que se hagan cargo cuando llegue el momento de poner su responsabilidad a lo largo de su generación en marcha, bueno, pues que sean altamente, con una mentalidad empresarial importantísima y por otra parte que sean grandes cohesionadores de la familia. Una sucesión exitosa tiene estas dos cosas. Los sucesores son empresarios natos, como lo fue el fundador, y al mismo tiempo grandes cohesionadores, porque la familia pues, va creciendo y va teniendo diferentes intereses, diferentes formas de ver las cosas y hay que permanentemente estar negociando. Las familias cohesionadas ante las crisis son verdaderas fortalezas. ¿Sí? Bueno, tener, por supuesto, unos límites claros de endeudamiento, hasta dónde nos podemos endeudar. ¿Sí? Y separar los riesgos en todo lo posible y siempre que pueda correr la empresa como una parte del patrimonio de esa familia, de los otros patrimonios familiares, las casas en donde vivo, en fin, puedo tener, digamos, algunos inmuebles o lo que sea, eso a nivel particular. No mezclarlos, ¿no? Cuando se tienen en cuenta, digamos, estas variables, funcionan realmente como antídotos ante la crisis. Y lo estamos viendo en las empresas familiares españolas. Las que tienen esto van a salir de la crisis incluso antes de que se acabe el ciclo económico bajo. Y en ese sentido, yo os animo a todos, digamos, a poner en marcha estas reflexiones en la medida de vuestras posibilidades lo antes posible. No, algo pasó con mi audio. Pablo, te decía, muchas gracias, Fernando. Pablo, tu ayuda,
tu aporte en este caso, más que nada para ir cerrando un poco las intervenciones y poder dar paso a las preguntas que tenemos ya de nuestros participantes. Aprovecho y les agradezco, de verdad tenemos alrededor de 78 personas conectadas, así que muchas gracias por unirse a esta iniciativa gratuita de Escuela de Empresas y gracias a nuestros queridos profesores. Pablo, te doy el paso. ¿Quieres ya que me centre un poco en el tema del curso? No, que nos cuentes un poquito de tus conclusiones con respecto a lo que hemos conversado. Bueno, a ver, considero que Ecuador ahora mismo lo que tiene que hacer, ¿vale? Para que pueda salir un poco de esta situación, debe de acercarse, pues definitivamente a la Alianza del Pacífico. Esto va a aumentar claramente su productividad. La ventaja de estar dolarizado creo que se tiene que defender por parte de toda la sociedad, ya que va a evitar la hiperinflación. También, pues, espero que el gobierno ecuatoriano, bueno, pues haga políticas a favor de la empresa y la creación de riqueza, ya que el sector privado es lo único que puede sacar a los países de esta situación tan dramática que estamos viviendo. También, bueno, el Banco de Ecuador, que en este caso, bueno, pues está un poquito compartido, debería aumentar también las reservas monetarias a nivel internacional, debe de renegociar bien su deuda y, sobre todo, que los políticos controlen el gasto público y, más que controlar, que lo recorten. Esa sería un poco la síntesis a nivel un poco económica, a nivel de corto plazo y largo plazo, de que lo que debería hacer Ecuador para salir de esta situación lo menos perjudicado posible. Muchas gracias. Ahora sí, a ustedes muchas gracias por las preguntas. Vamos a iniciar. Tenemos algunas preguntas, así que voy a empezar con Santiago Castro. Nos dice, gracias Santiago por tu pregunta y gracias por acompañarnos. Se comenta que el gobierno está analizando el incrementar en 2 puntos el IVA. ¿Esta medida es correcta en un momento en el que requiere promover el consumo y no contraerlo? Pablo. La respondo yo, ¿verdad? Sí, Pablo. Bueno, lo que está pasando realmente a día de hoy en el mundo es que, por desgracia, muy pocos países han estado utilizando en los ciclos económicos, en los ciclos han estado utilizando medidas contracíclicas. Lo que la mayor parte de países, por desgracia, han hecho es que en las épocas de abundancia, pues se ha gastado más de lo que se ha ingresado, es decir, se ha aumentado el déficit y también se han disminuido las tasas de interés. Es decir, que se está creciendo a costa del crecimiento del mañana. Y, por otro lado, en las épocas de crisis se dan cuenta de la enorme deuda que tienen, que han ido acumulando, y entonces se ven obligados a recortar gastos. O no, que por ejemplo en España pues no están recortando gastos y además aumentan los impuestos. Y esto es lo que está pasando, pues por desgracia, o lo que va a pasar en Ecuador, en España, en Italia y en muchísimos países. ¿Qué se debería de hacer? Bueno, pues aplicar políticas que vayan en contra del ciclo económico. Es decir, en las épocas en las cuales hay una abundancia económica, por así decirlo, pues deberían aprovecharlas para reducir el gasto y así ahorrar. Y en las épocas de crisis, pues todo ese dinero que se haya ahorrado, pues poder hacer frente a todo el gasto público, que en este caso estamos hablando en materia de sanidad, y además bajar los impuestos, porque el único momento en el cual se puede subir los impuestos es aprovechar la bonanza económica. Ese es el único momento en el cual realmente el Estado no estaría perjudicando al sector privado de una manera tan descomunal. El problema es que ahora el Estado necesita financiación y lo único que genera riqueza, tal y como le deja al Estado, pues es el sector privado. Y claro, pues con todo esto lo que va a perjudicar es a la sociedad y a las empresas. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta de Ricardo Aulestia. Gracias por acompañarnos. Ricardo nos dice, con respecto a los precios, conociendo que el tema de ventas se reduce cuando los costos se mantienen, ¿es correcto bajar los precios, tomando en cuenta que esto puede romper mercados, así como ocasionar un mayor gasto y menor utilidad? Bueno. Vale, no, responde, Fernando. No, a ver, la guerra de precios siempre es una mala guerra. Es muy importante tomar conciencia de que nosotros tenemos que ser competitivos en costes. Si nosotros lo que producimos lo producimos a menos costes, lógicamente podemos bajar precios, porque el diferencial de ganancias será el mismo que aquel otro que no tiene más costes, aunque baje el precio. Por lo tanto, a nosotros nos importa mucho siempre ver fórmulas de bajar los costes.
Normalmente eso implica, digamos, en las épocas de bonanza, como decía Pablo, trabajar en inversión tecnológica. Es decir, tenemos una época de bonanza, invertimos en tecnologías que nos permiten abaratar los costes. No solamente la tecnología abarata los costes, que indudablemente es una de ellas. Por tanto, nosotros lo que tenemos es que fidelizar al cliente dándole más calidad, como mucho al mismo coste que estaba pagando anteriormente. Y por otra parte, nosotros cuando estamos comentando fundamentalmente el tema de los precios, tenemos que tener una estrategia clara de precios. Nosotros podemos ir a determinados segmentos y a otros no. No podemos, ¿no?, ir a toda clase de segmentos con competencia de costes, porque no podremos abordar, digamos, esa carestía de producción. Por eso nos importa mucho segmentar muy bien desde el punto de vista del mercado y abaratar los costes todo lo que podamos vía tecnología, entre otras cosas. Pero no entrar en guerra de precios. Mi audio me sigue jugando una mala jugada. Pablo, te decía, ¿quisieras aportar algo más a esta pregunta? No, está todo perfecto. Perfecto. Pablo Cabezas nos pregunta, ¿cómo se reactiva una economía como la ecuatoriana que estaba desacalorada antes del COVID? ¿Puedes sugerirnos algún ejemplo en concreto de un país que haya tomado acciones ante una crisis profunda? Fernando, Pablo, ¿quién se anima? Pablo. Bueno, a ver, mi opinión personal respecto a esto es que la mayor parte de estados, por desgracia, tienen como que se ha ido propagando un pequeño virus en el sistema estatal y han estado, la mayor parte de los estados piensan muy en el corto plazo. Y esta situación lo que nos va a llevar, pues seguramente sea a un cambio radical de modelo, ¿de acuerdo? Obviamente el cuándo no lo sé, nadie lo sabe, pero lo que no tiene sentido son todas estas medidas que hay muchos gobiernos que están tomando y que realmente están dañando pues toda la creación de riqueza. Entonces, ¿algún ejemplo concreto de algún país que haya salido de esta situación? ¿Cuál es la diferencia? Es que los ejemplos que te puedo poner son países precisamente que no han estado en esta situación. Se cuentan con los dedos de una mano los pocos países que realmente saben perfectamente cuáles son los creadores de riqueza, le ponen las cosas fáciles y ante situaciones de incertidumbre el Estado está capacitado para ayudar a la sociedad. Y no como ahora, que pues en el 85% de los países del mundo los estados se han visto abocados a una situación descontrolada y que ni siquiera tienen recursos para poder enfrentarse a ella. Entonces, el problema está en la raíz de la mentalidad que tienen la mayor parte de los políticos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? Cambiando a lo que nosotros tenemos acceso. Y en el caso de las empresas familiares, bueno, en las empresas en general, pues es controlar muy bien todo el tema patrimonial que tienen. Ese es el único escudo que te puede proteger realmente de las crisis económicas, dejando a un lado todo lo que como persona, como empresa, no tienes acceso. O sea, tú no puedes depender, o sea, tú vas a estar a expensas de lo que diga el político de turno, pero las empresas que estén bien preparadas y profesionalizadas sí van a poder decir, bueno, pues yo ahora tengo este escudo de emergencia para poder protegerme de esta incertidumbre que se avecina. Pues yo ahora tengo liquidez suficiente como para poder invertir e internacionalizar nuestro modelo de negocio a otros países donde políticamente, fiscalmente y jurídicamente tenemos mayor seguridad para hacer las cosas. Realmente esperar que el político tome una decisión para que a nosotros nos favorezca es ser demasiado optimistas. Muchas gracias. Yo añadiría lo que dice Pablo, un poco un secreto de las sagas familiares, ¿no? Las sagas familiares, esas empresas centenarias, bicentenarias, que tienen 6, 8, 10 generaciones, ¿cómo han llegado allí? Porque han pasado incluso por situaciones de guerra y en el siglo XX muchas empresas familiares europeas acabaron completamente destruidas, pues sus naves de producción, en fin, sus instalaciones. Bueno, y así todo, pues llevan 8, 10, 12 y más generaciones. Bueno, la primera, a raíz de lo que dice Pablo, es que las empresas familiares bien gestionadas
no quieren depender de ninguna estructura financiera externa, de los bancos o de otras instituciones financieras. Ellas quieren tener sus propias reservas para afrontar sus propias inversiones. Y lo hacen desde el ahorro previo. Y cuando tienen ahorro, lo rentabilizan al máximo. Pero son independientes. No quiere decir que esas empresas no se endeuden. Si yo tengo, supongamos, $1.000.000 en mi empresa en reservas y tengo que hacer una inversión de $500.000, puedo coger de ese millón ese $500.000. Pero a lo mejor no me interesa porque ese millón los tengo, digamos, invertido en distintos fondos que me está dando un interés del 7% y voy a poder negociar una deuda de $500.000, pues al 3%. En primer lugar, yo no dependo del banco porque haya pedido una deuda de $500.000, porque tengo otro $500.000 que estaría dispuesto, digamos, a afrontar esa crisis. Por tanto, no hay una dependencia, hay un interés por la deuda, solo a veces sea por razones fiscales, porque yo estoy utilizando el patrimonio de una manera mucho más rentable que si hiciera esa inversión con ese dinero, ¿no? Segundo lugar, esas empresas familiares son longevas porque no solamente son independientes de instituciones financieras como los bancos, sino que los propios familiares son independientes de las vicisitudes de la empresa. Cada miembro de la familia poco a poco ha ido haciendo sus ahorros, ha ido haciendo sus pequeñas inversiones de tipo que buenamente pueda. Y si mañana la empresa, por desgracia, quiebra, sus, digamos, patrimonios individuales no están afectados, digamos, a la dinámica de la empresa. Todas las empresas centenarias, todas las sagas familiares crean, digamos, esta independencia financiera de la empresa hacia el exterior y de los familiares hacia la empresa. Esto es enormemente importante. Por eso es tan importante la gestión patrimonial en las empresas. ¿Por qué? Pues porque cuando están muy fuertes, aprovechan las crisis para comprar barato. Vender en la época de crisis, y no digamos por necesidad, es vender siempre por debajo del precio real del mercado. Si yo ahora quiero vender mi empresa, seguro que mi empresa tiene un valor real de $1.000.000, pero si las necesito vender porque necesito activos, pues no sé, naves, lo que sea, la voy a vender, no sé si a la de precio, pero por bastante menos del precio real. Por tanto, es enormemente importante lo que dice Pablo en este sentido, en el sentido de que tenemos que aprovechar los momentos de bonanza con criterios, diríamos, de rentabilidad de los activos y de crecimiento de los activos desde la independencia financiera, tanto de los familiares de la empresa como de la empresa de los bancos. Siempre que cojo una empresa centenaria, siempre este es uno de sus grandes secretos. Y lo han hecho pasito a pasito. Y lo han hecho los fundadores. Cuando yo le pregunto a un fundador, digo, oiga, señor Pedro, la empresa es un bien suyo, sí, pero solamente tiene eso. Y dice, no, hombre, no, yo cuando tenía, pues en fin, $4, pues los invertí en un pequeño bajo aquí, pues en Guayaquil. Y luego, pues un terreno, pues en Cuenca. Luego, pues resulta de que en Quito, pues heredé de mi padre, pues un pequeño huerto y allí, pues bueno, he ido comprándolos alrededor. Y después he hecho alguna inversión en algún fondo indexado. Si mañana se hunde la empresa, yo soy independiente de la empresa. Yo soy un creador de empresa, no un esclavo de la empresa. El problema de muchos fundadores es que esa gestión patrimonial casi espontánea, intuitiva, no se la transmite después a los hijos, que quieren vivir solamente o bien de los dividendos o bien del salario si trabajan en la empresa. Por eso es tan importante el tema de la gestión de patrimonios familiares. Por eso es tan importante saber ahorrar en los momentos de bonanza, porque ahora hay muchas empresas familiares españolas que están haciéndose de oro con compras muy interesantes, porque hay otras empresas, familiares o no, que tienen que vender activos a mitad de precio. Muchas gracias, Fernando. Tenemos pocos minutos, vamos a tratar de responder todas las preguntas que podamos. Santiago Castro nos pregunta, frente a la informalidad de muchas empresas familiares en el Ecuador, ¿es este el momento para que alguna de estas empresas familiares decidan contratar un administrador profesional o permitir el asesoramiento profesional a fin de tomar más productivo y rentable el negocio a pesar del costo de estos servicios?
Ahí yo les recomiendo que tomen el curso de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Fernando, cuéntanos, ¿qué le recomendarías de aquí a Santiago? No, claro, un poco ya lo hemos dicho antes, ¿no? Es decir, a mí me parece que es enormemente importante. En primer lugar, la empresa familiar tiene todavía un poco como los antiguos códigos de honor, ¿no? Es decir, si yo tengo una panadería, el pan es de Daniel Ramírez. Y por tanto, la persona que me compra el pan está comprando mi confianza. Y yo le debo esa confianza. Tenemos que ser serios, siempre serios. Podremos dar más o menos, pero lo que nos comprometemos, cumplimos. Esto es enormemente importante. Y normalmente las empresas familiares, con respecto a los no familiares, vamos, la proporción de esa seriedad es multiplicada por lo que usted quiera, ¿no? Otra cosa es que a veces no le sepamos sacar partido a esa confianza y merece la pena que lo tengamos en consideración. La otra cuestión importante es profesionalizarse como familia empresaria, que ya os he comentado antes, ¿no? Yo creo que es fundamental que las familias sepan que dirigirse como familia empresaria no es suficiente. Una familia empresaria es una familia normal, pero una familia normal no es una familia empresaria. Y por tanto, los modelos de comunicación, en la medida que va creciendo, digamos, el tiempo y las generaciones, pues no pueden ser exactamente como espontáneamente o informalmente, sino que tienen que empezar a tener una cierta formalización y una cierta profesionalización esa comunicación, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Por tanto, aprovechar este momento para formarse es importantísimo. Otra de las cuestiones que hace la formación es que sale de las cuatro paredes que es la empresa familiar y se encuentra con oportunidades que ni siquiera había pensado que existían. Por tanto, es enormemente importante contrastar con otras empresas familiares. Pueden ser del mismo sector o de otros sectores. Fijaros, las empresas familiares, los grandes desafíos son iguales para todas ellas. El tema de la sucesión es un desafío para todas las empresas. Puede estar en el mismo sector o puede ser un sector completamente distinto. Estar en un curso y compartir la experiencia sucesoria a veces te hace pensar y dice, hombre, pues los problemas que yo tengo no son tan grandes con mi hijo o con mi padre, depende quién hable, ¿no? Y por otra parte, aquí han tenido un problema similar al nuestro y lo han sabido resolver de una manera que a nosotros no se nos había ocurrido. Por tanto, la creatividad, la espontaneidad, digamos, el llegar más lejos de la visión un poco cortoplacista y cerrada de entre las cuatro paredes de la familia, pues ayuda mucho. Y las crisis son el momento para salir a la calle y decir qué está pasando fuera, cómo se están abordando problemas similares a los nuestros, aprendamos de ellos. Y, lógicamente, en este caso, un curso, hombre, pues es, digamos, un punto de encuentro maravilloso. ¿Sí? Y siempre se lo recomiendo. De hecho, en la crisis del 93 en España, esto fue un tema de Europa, que fue cuando empezó a funcionar el Instituto de Empresa Familiar en España, las cámaras de comercio, las escuelas de negocio y las confederaciones de empresarios, a través de Europa, dieron enormes cantidades de dinero para la profesionalización de empresas familiares. Enormes cantidades de dinero. Y se profesionalizaron como nunca. Nunca antes en España ha habido tan baja mortandad de empresas familiares. El porcentaje de desaparición de empresas familiares más o menos es el mismo, pero no de muerte de empresas. Esa empresa a lo mejor ha llegado un momento en donde es mejor venderla. Esa familia, con esa cantidad de dinero, porque la ha vendido en buenas condiciones, se ha convertido en una sociedad patrimonial y ha invertido en otros sectores. Por tanto, no mueren empresas, desaparecen de la titularidad de esas familias, pero continúan las empresas con esos empleados, con esa producción en esas localidades. Y antes de esa formación no existía, digamos, ese nivel tan grande de continuidad de empresas familiares y de transformación de familias empresarias, que hoy son grandes sociedades patrimoniales invirtiendo en otros lugares de España, en otros sectores y en otros lugares del mundo, justamente porque se han profesionalizado hace una generación. Perfecto. Para continuar, Andrea Ramiro Paredes tiene una consulta muy similar a Javi, que también nos acompaña. Voy a leer la pregunta de Javi para que nos ayudes, por favor, Pablo.
Les comento, son las 7 de la noche. Si están de acuerdo, queridos profesores, nos podemos extender unos 5 minutos más para poder dar respuesta a todas las preguntas que nos siguen llegando. Sin embargo, por favor, les pedimos que nos escriban. Les voy a mandar mi correo electrónico para que nos puedan escribir sus consultas a mi correo directamente y yo se las haré llegar tanto a Pablo como Fernando. De igual manera, aprovecho en realidad para invitarlos a conocer más sobre el programa Empresas Familiares, Gobernanza y Liderazgo, un programa virtual diseñado por Escuela de Empresas en el que nos acompañarán justamente Fernando y Pablo el próximo 29 de agosto. Así que también les voy a pasar el enlace de la página web para que puedan revisar la información y nos puedan acompañar porque realmente es un programa muy interesante. El año pasado lo llevamos a cabo presencialmente. De hecho, Fernando nos visitó y fue un verdadero éxito, así que esperamos realmente que empresarios de todas las ciudades del Ecuador se puedan unir a este excelente programa dirigido por estos grandes profesionales. Les comento otra de las preguntas que tenemos. Dice, hola a todos, ¿qué tipo de negocios creen que podrían ser rentables en estos tiempos de COVID? Claro, tomando en cuenta que muchos negocios han quebrado como consecuencia de la mínima movilidad y falta de consumo de bienes o servicios. Es una pregunta muy similar a la que tiene, de hecho, Ramiro Paredes, que también nos consulta qué sectores pueden tener oportunidades en Latinoamérica. Pablo, te doy la palabra. Vale, bueno, es una pregunta muy interesante y la verdad es que bueno, todas las personas jóvenes se lo deben empezar a plantear. Venimos de un modelo en el cual bueno, pues el Estado es el que nos da todos los servicios básicos, entre ellos destacamos la educación y claramente desde que, bueno, del siglo XXI el Internet ha cambiado el mundo. Las universidades, gran parte de ellas, obviamente no todas, pero muchas de ellas enseñan conocimientos que están ya desfasados. Muchas veces que las propias empresas no demandan esos conocimientos y después la empresa tiene que dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en formar a los futuros trabajadores de esas empresas. Entonces, bueno, Internet nos abre el portal al mundo, al conocimiento, todo está en Internet, y es verdad que hay alguno mejor y peor, como en todos lados, al igual que en las universidades y en las escuelas, pero yo creo que estamos ante una de las mejores oportunidades del mundo. O sea, sabemos que todo va por tema de programación, todo de inteligencia artificial, por ahí se dirige muchísimo. Entonces, sí es verdad que muchos países de Latinoamérica se han centrado en productos muy básicos, pero yo creo que teniendo en cuenta que están en esta situación de que tienen que saltar ahora o nunca, yo creo que es el momento en el cambiar el chip y dar ese salto, porque van a tener muchísima ventaja porque, por desgracia, Europa está muy lenta en este tipo de adopciones. La sociedad sigue pensando como que el mundo no va a cambiar y es mentira, ¿vale? O sea, todo está cambiando demasiado rápido y creemos que hay que seguir el mismo protocolo de colegio, universidad, trabajo para toda la vida. Todo eso está cambiando y Internet nos permite dar el salto. Entonces, bueno, yo creo que ya sabemos perfectamente por dónde van los nichos del futuro y Internet es un libro abierto en el cual nosotros podemos aprender sin ningún tipo de problema. El conocimiento está ahora sí que sí al alcance de todo el mundo y no depende del Estado. Esa es la respuesta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Alejandro Rivadeneira nos pregunta, estoy formando una compañía con mi hermano y los canales de comunicación se están enredando muchísimo. Los asuntos de nuestra relación familiar y de negocios se están mezclando. En este sentido, me gustaría saber cómo ha sido experiencia de los Nogales, familia Nogales, para ordenar este asunto. Ahí sí, yo creo que los dos van a tener que responder de lado y lado para ver cómo nos va. Fernando, cuéntanos. Muy buena la pregunta. Indudablemente que los procesos de relación entre hermanos, entre padres e hijos, yo en plan de broma, muchas veces cuando hago algún seminario, pues gente vienen jóvenes muy frecuentemente, porque es que mi padre es muy tozudo, porque mi padre es muy rígido, porque mi padre es muy exigente, porque mi padre, y en plan así un poco, perdón, de broma le digo, oye, escucha, mira, el problema de tu padre se acabará muriendo. ¿Cómo te llevas con tu hermano? Porque ese va a vivir como mínimo tanto como tú. ¿No? No, con lo cual, en plan así un poquito de broma,
rompes un poco el tema. Es muy importante pensar que la comunicación entre padres y hijos, entre hermanos, es algo que hay que construir formalmente. Que el modelo de comunicación que tenemos en una familia doméstica, normal y corriente, no sirve para el modelo de comunicación de familia empresaria. Ese hay que irlo construyendo. Ese es uno de los grandes secretos de las sagas familiares. Han sabido adaptar al mundo de la empresa un modelo de comunicación que solamente servía para el mundo de la familia no empresaria. Entonces, cuando somos pequeños, adolescentes, pues entre hermanos nos tratamos de manera espontánea, de manera informal, ahora discutimos y mañana tal. Cuando seguimos siendo familia y creamos una empresa o la que han creado nuestros padres, nosotros nos incorporamos, tenemos que modificar los modelos de comunicación. Y hay que darse tiempo. En ese sentido, nadie tiene la verdad absoluta. Los caracteres, cada uno tenemos el nuestro. Pero en la empresa familiar no sobra ningún talento. Y lo importante es tomar conciencia de los talentos que tenemos como hermanos, como primos o como padres e hijos y saberlos encauzar de tal manera que seamos, aunque solo lo veamos casi con egoísmo, los primeros aprovechados del talento de nuestros familiares, porque no sobra ningún talento. No sé si ahí mi querido Pablo quiere decir algo. Nada más que añadir. Si hay alguna pregunta, o sea, creo que esto ha quedado bastante claro y si había alguna otra pregunta, pues para responder todas las que sean posibles, vamos. Era para no distendirnos demasiado. Sí, Carlos Luis, gracias Pablo. Igual les recuerdo por favor escribir sus preguntas a mi correo electrónico, Ade Carrasco, nuestra coordinadora académica, les está pasando el dato igual por el chat. Carlos Luis Paredes nos pregunta, las empresas medianas y pequeñas antes de la pandemia ya no se vendían los productos. Ahora todavía no se puede ni se podrá perder como antes. Las ventas están bajas y no se puede mantener a los empleados ya que la producción no vende y no se puede cubrir los gastos. ¿Qué hacer? Ya que varias empresas que han quebrado a nivel familiar ya no pueden coger los pocos ingresos. Nada. Por favor, su ayuda, Fernando y Pablo, con esta pregunta. ¿Qué le podrían recomendar a Carlos en este caso? Sí, en primer lugar, mirad, os comentaba al principio de que es muy importante, digamos, ese binomio de modelo de negocio y solvencia académica. ¿No? Solvencia económica, perdón. Pues muy bien. Si nosotros llegamos a la conclusión que el modelo de negocio que tenemos no es factible en próximo a medio plazo, a un año y medio, a 2 años vista, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es decir hasta dónde podemos llegar. Tenemos 20 empleados, posiblemente la capacidad nuestra de producción, porque la capacidad nuestra de demanda que tienen nuestros productos es del 50%, inmediatamente adaptar, digamos, nuestra capacidad de producción a la capacidad de demanda. Eso es lo primero que tenemos que intentar intuir y si podemos calcularlo, pues mucho mejor. La segunda cuestión importante es si nuestros productos nuestra tecnología de producción es útil para utilizarla para otras cosas. A lo mejor resulta que vendemos menos pan y vendemos más pizza o vendemos más bollería y es la misma tecnología. Tenemos que modificar a lo mejor nuestro modelo de negocio, no solamente acortarlo en función de la potencialidad de la demanda, sino también adaptarlo a las nuevas demandas. En tercer lugar, tenemos que pensar que existe la posibilidad extrema, si queréis. Yo tuve en la crisis anterior, porque está empezando todavía no, pero también tendré algún caso en el que llegamos a la conclusión que lo mejor era vender la empresa, hacer reservas y esperar a que pasara, digamos, un año, año y medio y a partir de ahí ver oportunidades de inversión y crear nuevas empresas. Bueno, ahí tuve varios casos, ¿no? En cuarto lugar, es enormemente importante pensar que no tenemos que sacralizar la empresa, tenemos que sacralizar la familia empresaria. Casi todas las empresas centenarias y bicentenarias en algún momento se han encontrado sin empresa, bien porque la vendieron o bien porque se la derribaron las guerras. Pero tenían conciencia de que como familia empresaria ahí estaban los talentos y la capacidad de crear riqueza y vendría la oportunidad de volver a hacerlo. No perder la confianza en vosotros mismos como familia empresaria. Ahora, hay que recortar todos los gastos posibles, hay que adecuar el modelo de negocio a las nuevas demandas y hay que, por otra parte, pensar en nuevas posibilidades que con nuestra capacidad de producción y tecnológica podríamos, que no se nos había ocurrido. Mirad, hay algunas empresas en España, pequeñas, que en el momento de la pandemia
tenían una capacidad, hacían, por ejemplo, batas y hacían cosas de textil, no hacían mascarillas, para el tema famoso de las mascarillas. No digo que se estén forrando, pero lógicamente aquellas producciones que hacían las han dejado de ir y han hecho lo que han demandado. Y han tenido que sobre la marcha adaptarse inmediatamente. Y hacen mascarillas pues, para personas normales para andar por la calle, pero también para los sanitarios, para los enfermeros, para los médicos, para las UBIs, para, digamos, ahora hacen mascarillas para trabajos, lógicamente, de alto riesgo contaminante, por ejemplo. No digo que se estén forrando, pero me decía uno de ellos, por suerte, ¿no? Hemos sido capaces de intuitivamente, inmediatamente adaptarnos a una demanda que podíamos producir y que jamás habíamos pensado producir. Entonces, es enormemente importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y las familias que son creativas, lógicamente, ven inmediatamente las oportunidades allí donde todos los demás ven problemas. Y en ese sentido, las familias empresariales les animo. Que no se precipite porque hay oportunidades que a lo mejor hay que tomar un poco de distancia, descansar un poquito y decir, bueno, dentro de una semana volvemos a hablar. Ahora, de momento, quitemos costes, todo lo que podamos. Y luego ya veremos. Perfecto, Fernando, muchas gracias. En honor al tiempo, voy a responder una pregunta de Andrea Barreno. Sus otras preguntas, por favor, recuerden enviármelas vía correo electrónico. Andrea nos pregunta, ¿cómo miran, y aquí sí, Pablo, tal vez si nos puedes dar una mano, cómo miras el sector agroexportador, flores y brócoli, y qué otro rubro agroalimentario lo ven atractivo para la exportación? Aquí sí, su input es importante. Vale, bueno, la verdad que el sector agroalimentario claramente en Latinoamérica tiene muchísima fuerza. Creo que en ese sector debería entrar la mayor parte de tecnología posible, ya que la calidad a nivel de materia prima que es capaz de producir es prácticamente inalcanzable en en el 80% del mundo. Así que, bueno, potenciarlo cuanto antes, pero casi cualquier producto alimentario. O sea, realmente allí, es que en España, para que os hagáis una idea, los productos de la zona más del Ecuador solamente se puede producir, por así decirlo, en el 8% de España. Entonces, quiero que os hagáis una idea que Europa sigue teniendo una cantidad enorme de demanda. Muchísimos productos que nosotros producimos aquí en el sur de España se exportan a países como pueden ser pues, el norte de Europa y Alemania y centro de Europa. Todo eso lo podríais cubrir vosotros. Creo que tenéis ahí un potencial muy fuerte, pero dejando a un lado este sector, creo que deberíais pasar ya a sectores con mucho más valor añadido, mucho más metido en la tecnología, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que un poco tener como que los dos extremos. Esa es un poco mi opinión. Sé que me salió un poco de la pregunta ahora al final, pero bueno, quería recalcar también la importancia de incentivar mucho y en todos los sectores se puede meter la tecnología, pero todo el desarrollo de la inteligencia artificial, creo que la gente se puede formar vía distancia y se puede aportar muchísimo valor a la sociedad, ¿de acuerdo? Sin dependencia, pues, del Estado. Quiero añadir a lo que dice Pablo, que una de las variables que se avecina importantísima de competitividad de las pymes familiares es el tema de las alianzas. A lo mejor no podemos llegar porque no tenemos capacidad para invertir en nueva tecnología, pero sí podemos aliarnos con nuestros productos ecuatorianos, con una empresa, por ejemplo, andaluza, que exporta el 90% de su producción en invernaderos al resto de Europa. Y determinados productos, como dice Pablo, que por ejemplo en la Granada, en el sur de España, Granada es una zona un poco similar, digamos, y se acerca por el clima y por las condiciones a lo que podría ser un poco el modelo de Ecuador, ¿no? Bueno, pero es una provincia pequeñita. ¿Qué pasa? Que si yo me alío con empresas familiares españolas que están dando su producción al resto de Europa y soy ecuatoriano y le envío mis productos y llegamos a algún tipo de acuerdo, indudablemente tenemos muchas posibilidades de empezar a introducirnos, a internacionalizarnos sin necesidad de hacer grandes inversiones, en este caso en tecnología, que si las tuviéramos, por supuesto, Pablo tiene mucha razón, pero a veces no tenemos.
las alianzas entre empresas familiares son más fáciles. Sin embargo, yo no me canso de recordarlo en los cursos. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas familiares tienen un pequeño defectillo, ¿no? Y es que la familia es el único accionista de la empresa. Bueno, ¿y por qué tiene que ser el único accionista de la empresa? En los momentos de crisis puedo vender el 20% del accionariado a una empresa y aliarme con ella para, por ejemplo, entrar en mercados internacionales. Y sigo mandando en la empresa porque la mayoría, digamos, de votación absoluta la tengo yo, y por otra parte entro en relación con otra empresa. O podemos hacer un canje de acciones. Yo me compro un 10% de acciones de una empresa española y la empresa española compra un 10% de acciones de la mía. Las alianzas son fáciles de hacer porque toda empresa familiar tiene la misma cultura familiar, tiene los mismos problemas de ramas familiares, con los sucesores, los mismos desafíos. Hablamos el mismo idioma desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia empresarial y familiar. Eso no pasa con las empresas no familiares. Tienen sus culturas, a veces chocan mucho. Aquí hay mucha similitud. Y, por tanto, merece la pena que empecemos a pensar en la alianza como un modelo estratégico realmente rápido, realmente barato y complementario, porque no solamente tenemos que, digamos, avanzar en desarrollo tecnológico, también en modelos de gestión. Y un modelo de gestión, a lo mejor, de una empresa andaluza agroalimentaria que está sirviendo a toda Europa, fresas o, por ejemplo, cualquier otra, o agacates, por ejemplo, en el caso de Granada, a lo mejor resulta que entrando en contacto con una empresa ecuatoriana, resulta que me sobran los aguacates, no necesito plantarlos y yo tengo que hacerlo en invernaderos y es mucho más costoso y llegamos a un tipo de acuerdo. Ahí es enormemente importante las asociaciones de empresas familiares, ahí es enormemente importante las escuelas de negocio, porque en los cursos entramos en contactos entre empresas y entre empresarios con ganas de internacionalizarse. No hay ahora nada más fácil que la internacionalización a través de las alianzas con empresas familiares. Si además tenemos para invertir en tecnología, ¿a dónde tengo que firmar? Por supuestísimo. Pero es interesar todo esto. Muchas gracias, Fernando. Antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes un pequeño regalo que nos hizo Fernando. Por favor, para que lo puedan descargar. Fernando ha compartido con nosotros un material que pueden descargar en el siguiente enlace web, www.fmnogales.com. Fernando está compartiendo con nosotros una guía de cómo conseguir el éxito de la empresa familiar. Fernando y Pablo, les agradezco realmente por este espacio, por habernos acompañado a los casi 80 participantes que se unieron hoy. Les pedimos mil disculpas a las personas que no pudimos responder todas sus preguntas, sin embargo, el espacio está abierto. Estoy segura que nuestros dos expertos podrán respondernos vía correo electrónico, así que esas preguntas, por favor, recuerden enviarlas a mi correo. Adicionalmente, invitarlos a revisar el portafolio de programas virtuales que ofrece Escuela de Empresas en conjunto, igual con profesionales con vasta experiencia como Fernando y Pablo, y para que se unan a este cambio que están proponiendo también con el curso Empresas Familiares, Gobernanza y Liderazgo. Así que les dejo un segundo, por favor hagan el screenshot, agregan a Fernando en LinkedIn y a Pablo síganlo en su canal de YouTube, Invirtiendo en Uno Mismo. Así que por favor van a encontrar material muy interesante y sobre todo material que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así que para que nos despidamos, por favor, Pablo y Fernando, les agradezco muchísimo nuevamente en nombre de todo el equipo de Escuela de Empresas. Y de mi parte, pues ya saben, cuenten conmigo para lo que sea y esperamos verlos próximamente en Ecuador. Muchísimas gracias por todo. Yo quería hacer un pequeño matiz. En el canal de Invirtiendo en Uno Mismo hablo de temas de inversiones a largo plazo, mentalidad empresarial, finanzas personales, así que si tenéis cualquier tipo de interés, bueno, pues os invito a que veáis los vídeos y nada, espero que os guste. Y muchísimas gracias a la Escuela de Empresa por ofrecer este foro. Así es, Fernando, también recuerden, tenemos una cita con Fernando Nogales en un webinar el próximo 28 de julio, así que también tendremos aquí un espacio para seguir llenando a Fernando de preguntas. Muchas gracias a todos, les deseo una linda noche y los esperamos en nuestros próximos segmentos de Escuela de Empresas, Vive Virtual. Muchas gracias, queridos profesores, que tengan una linda noche y descansen, por favor. Gracias, Cindy, muy buena la charla. Gracias, Luchito. Luchito es parte del equipo de la USFQ, nos acompañó en esta charla. Muchas gracias, Luchito. Muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Lo mismo digo desde España. Un abrazo a todos.
Buenas noches, un saludo a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos, muy gentil.